Jóvenes, buenas noches. Hoy vamos a hablar del método de las arandelas que tiene mucha relación con área entre dos curvas. Bueno, vamos a ir recordando lo que vimos clases anteriores. Decíamos que si yo les doy una, una función y ustedes la grafican, dada esta función f de x, si yo les pedía calcule el área bajo la curva, entonces en el intervalo AB ustedes deberían calcular este pedazo de área, y eso se hace haciendo uso o se resuelve haciendo uso de la fórmula del área por medios de integrales, que viene dada por la integral desde a hasta b de f de x por dx, y ahí calculamos el área. Ahora bien, si yo les pido que bajo esa misma gráfica o bajo esa misma función ustedes pongan a girar en torno al eje x esa curva, entonces cuando ustedes ponen a girar en torno al eje x esa curva, se forma un sólido, el cual viene dado como especie de un jarrón, ¿cierto? Entonces este es A y este es B. Si yo les pido que calculen el volumen de dicho sólido, entonces ustedes lo que deben usar es la siguiente fórmula. Volumen es igual, también viene dada por medio de una integral. Es igual a pi por la integral desde a hasta b de f de x elevado al cuadrado por dx. Y si se dan cuenta, esta fórmula tiene mucha relación con esta fórmula. O sea, el área entre dos curvas, el área bajo una curva tiene relación al método de los discos. Y así como el área bajo una curva tiene relación al método de los discos, el área entre dos curvas tiene relación al método de las arandelas. Entonces vamos a recordar también el área entre dos curvas. ¿Listo? Bueno, para el área entre dos curvas decíamos que yo les daba dos funciones, ustedes la graficaban, digamos que esta es la función f, y les daba otra función, la voy a resaltar con verde, no sé, digamos una función, esta se llama una función constante. Listo, entonces vamos a darle un nombre g. Entonces yo les pedía que calcularan el área entre esas dos curvas o entre la gráfica de esas dos funciones. Entonces lo que ustedes tenían que calcular era este pedazo de área que forma esas dos funciones, la gráfica de esas dos funciones. Entonces la fórmula venía dada por área igual a la integral desde a hasta b, entonces a y este es b. Listo, decíamos que esto era la función que está por encima, que en este caso es f de x, menos la función que está por debajo, que en este caso es g de x. Eso es si yo le pedía el área. Ahora, jóvenes, hablando del método de las arandelas, yo les pido que pongan a girar esas dos gráficas en torno al eje X, y al ponerlas a girar vamos a ver qué se nos genera. Entonces yo les doy la así más o menos, pero no quedó parecida, vamos a hacerla que quede parecida. Bueno, vamos a suponer que es la misma gráfica que le estoy señalando aquí en azul, y entonces yo hablé de que esta era la verde, ¿cierto? Y la coloco como una función constante y la voy a poner a girar en torno al eje X. Al ponerla a girar en torno al eje X se me forma el siguiente sólido.
¿cierto? Eso es una figura como hueca, ¿cierto? Una figura como hueca. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a calcular, ojo jóvenes, vamos a calcular el volumen de esta figura. Vamos a ver que me quede más o menos parecida. El volumen de esta figura que es casi compacta, y le vamos a quitar a esa figura compacta, le vamos a quitar el volumen de la siguiente figura, que es la que está en verde. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se llama arandela? Si ustedes recuerdan, una arandela es una pieza que tiene esta forma, donde esto aquí es un hueco y esta que está acá es la parte compacta. Listo, o sea, tiene forma, son como formas de arandelas que se ponen una encima de otra o una al lado de otra y te forman una figura. En este caso, la figura que se formó fue esa. Entonces, para nosotros jóvenes calcular el volumen de esta figura completa, el volumen de esta figura, necesitamos primero calcular el volumen. Vamos primero a calcular el volumen, un momentico y borro aquí, el volumen de esta figura compacta, o sea, el volumen de esta figura. Y luego que calculemos ese volumen, le vamos a restar el volumen de la figura esta que está en verde. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Calculando el volumen de toda esta figura. Bueno, ¿cómo se hace eso? Ya les digo. Bueno, aquí se utiliza, jóvenes, para el cálculo de volumen, la siguiente fórmula. Volumen es igual, bueno, vamos a denotar, ya sabemos que esto es F y ya sabemos que esto es G. El volumen vendría dado por, por el volumen más grande, digamos que esto es A y este es B. El volumen más grande, que sería, ¿quién? Pi, ¿cierto? ¿De quién? De f de x al cuadrado. Ese es el volumen más grande. Menos, y le vamos a quitar, le vamos a restar el volumen más pequeño. ¿Cuál es el volumen más pequeño? Sería pi por la integral desde a hasta b. ¿De quién? De g de x por dx. En los libros ustedes lo van a encontrar de la siguiente forma. Pi por la integral desde a hasta b de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado multiplicado por dx. Y si ustedes se ponen a comparar el área entre curvas, aquí está, con el volumen, o con el método de las arandelas, tienen mucha similitud. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Sí, listo. Entonces sería, la diferencia es el pi y que las funciones están elevadas al cuadrado. O sea que es exactamente lo mismo que tú aplicas para área entre curvas, es lo mismo que puedes aplicar para hacer uso del método de las arandelas. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Bueno, en resumidas cuentas, jóvenes, la fórmula del volumen por arandelas, aquí hay un error de transcripción, por arandelas, viene dada en torno al eje X, viene dada por la fórmula que ustedes ven ahí, que fue en la que nosotros concluimos. Ahora, en torno al eje Y, entonces se hace similar a lo que hicimos con el método de los discos. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, determina el volumen del sólido de revolución generado al rotar alrededor del eje X, la región R comprendida entre la función f igual 4 y g igual a 2 raíz de x
desde x igual 0 hasta x igual 4. Bueno, aquí dice que calcula el volumen. Yo lo primero que voy a hacer, como para seguir recordando, es calcular el área entre las dos curvas o entre la gráfica de las dos funciones. Y luego las pongo a girar y resuelvo lo que me está pidiendo el problema. Bueno, pero es como para recordar lo anterior o para que ustedes miren la similitud que tiene el área con el volumen. O la similitud que tiene área entre dos curvas con el método de arandelas. Bueno, entonces vamos a hacer primero. ¿Qué es lo primero que se debe hacer, jóvenes? Tabular. Entonces voy a colocar x, f de x y g de x. ¿Listo? Entonces coloco aquí, como me dicen que va de 0 a 4, ¿cierto? Ahí me dicen que va desde 0, desde x igual 0 hasta x igual 4, entonces yo le voy a dar valores de 2 en 2. 0, 2 y 4. Creo que con eso ya es más que suficiente. Listo. Cuando x vale 0, en f de x vale 4. Recuerden por qué 4, porque es una función constante. Entonces aquí siempre va a dar 4 y va a dar 4. Cuando vale 0 en g de x, te va a quedar 0. Cuando vale 0 en g de x, perdón, cuando vale 2 en g de x, te va a quedar 2 raíz de 2, ¿cierto? Pero 2 raíz de 2 es igual a aproximadamente da 2.8. Cuando vale 4 sería 2 raíz de 4. Raíz de 4 es 2 y 2 por 2 da 4. ¿Listo? Bueno, después de tener la tabla, lo que vamos a proceder es a graficar. ¿Listo? Entonces vamos a graficar. Entonces yo le voy a dar aquí 2, aquí 4, aquí también 2 y aquí 4. Entonces, bueno, vamos con la primera función, f de x. La voy a graficar en color verde. Entonces, cuando x vale 0, y vale, bueno, esto es lo que nosotros vamos a llamar, un momento aquí. Esto es lo que nosotros vamos a llamar x y esto es lo que nosotros vamos a llamar y. Ahora sí, en verde. Cuando x vale 0, f de x vale 4. O sea, aquí. Cuando x vale 2, f de x también vale 4. Va aquí. Cuando x vale 4, f de x vale 4. Va aquí. Listo, entonces la gráfica de esa función constante es, o viene dada así. Ahora, vamos a hacer la otra gráfica y le voy a dar un color naranja. Entonces, cuando x vale 0, y vale 0, o g de x vale 0, o sea, aquí. Cuando x vale 2, g de x vale 2.8. Entonces sería, este sería un 3, 2.8 más o menos por aquí. Y daría aquí. Y cuando vale 4, vale 4, ¿cierto? Que es aquí. ¿Listo? Entonces sería algo, una curva así. Entonces, el problema me está diciendo, bueno, el problema no me lo dice, sino que yo voy a hacerlo. Voy a calcular el área entre esas dos curvas. ¿Cuál es el área entre esas dos curvas? Es esto que se genera aquí. Listo, entonces, jóvenes, calculando el área entre las dos curvas, tengo que A es igual a la integral. Entonces, la integral sería de 0 a 4 de la función que está por encima, que ese es f, y f viene dado por 4, menos la función que está por debajo, que es g de x viene dado por 2 raíz de x. ¿Listo?
Entonces me queda una integral inmediata, ¿cierto? Sencilla. Entonces esto me quedaría, voy a hacerla rápidamente. Aquí me queda 4x menos 2 por x a la 3 medios sobre 3 medios evaluado entre 0 y 4. Y esto es igual a 4x menos, vamos a hacer la ley de la oreja, del pocillo, no sé cómo le llaman ustedes, 4 tercios de x a la 3 medios, evaluado entre 0 y 4. Ahora sí vamos a evaluar. Primero en 4 sería 4 por 4 menos 4 tercios por 4 a la 3 medios menos, aquí sería ¿quién? Bueno, aquí no lo vamos a hacer porque como hay x, al reemplazar, jóvenes, el 0 que debemos reemplazar en esto, aquí me va a dar 0 y aquí también me va a dar 0. Entonces en total me va a dar 0. Entonces eso no lo voy a realizar porque ya sé que me va a dar 0. ¿Listo? Entonces al resolver esta operación me queda 16 menos, ¿cuánto me da el resultado? Listo, aquí me da 32 tercios. Y esto me daría igual a, y esto me da entonces, jóvenes, 16 tercios unidades cuadradas, ya que lo que estamos hallando es área. Bueno, ya hallando el área, ya yo quiero calcular el volumen. Entonces, la misma gráfica que me sirvió para el área, me va a servir para calcular el volumen. Entonces, vamos a hacer girar en torno al eje X esta gráfica o esta figura. O sea, al ponerla a girar en torno al eje X, me queda una especie de figura algo así, parecida. Listo, entonces ahora voy a calcular el volumen de ese sólido que se formó. Y el sólido formado es el que está resaltado con color naranja. O sea, lo compacto, este es el volumen que vamos a calcular. Porque esto que voy a colocar en morado es la parte hueca. O sea, vamos a llamarlo así, hueca, parte hueca. Y lo naranja es la parte compacta. ¿Listo? Entonces lo que vamos a calcular es el volumen de esa parte compacta. Bueno, ¿cómo se calcula el volumen? Haciendo uso de la fórmula que está aquí. Entonces sería volumen es igual a pi por la integral que va desde dónde a dónde, desde 0 a 4, es el mismo intervalo para el cálculo del área, de la función que está por encima, que es f, pero elevado al cuadrado, entonces sería 4 al cuadrado, menos la que está por debajo, que es g, sería 2 raíz de x elevado al cuadrado por dx. Luego esto me queda igual a pi por la integral de 0 a 4 de 16 menos 4x por dx. Y listo, esta integral me queda, un momentico que ese pi no parece pi, sino otra cosa diferente. Pi, ahora menos parece pi, pero dejémoslo así. ¿Pi por quién? 16x menos 2x a la 2
evaluado entre 0 y 4. Listo, entonces esto me quedaría aquí, evaluando en 4, me quedaría 16 por 4 menos 2 por 4 a la 2. Sería menos, pero como vamos a evaluar en 0, jóvenes, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, si evaluamos en 0 aquí, esto me va a dar 0. Si evaluamos en 0 aquí, esto me va a dar 0. O sea que todo el resultado me va a dar 0. Entonces, no voy a hacer esa parte. Listo, entonces, ¿cómo me queda aquí? Me queda, vamos a resolver ahora 16 por 4 menos 2 por 16. Y eso me da como resultado. Listo, jóvenes, y esto me da 32 pi. Como estamos calculando volumen, sería unidades cúbicas. Listo, y eso es todo. Vieron que se trabaja de igual forma que se trabaja en área entre dos curvas, se trabaja el volumen, pero haciendo uso del método de arandelas es lo mismo. Entonces, para ya resumir todo y cerrar, área bajo curva es lo mismo, perdón, es parecido al método de los discos. Área entre dos curvas es parecido al método de las arandelas.